dirían los modernos hace ya un montón de años, con lo cual ya no son modernos, ser delegado o delegada, en este caso, del gobierno, mola. Sí, sin duda sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tan claramente sí. Después de unos cuantos meses que ya he tenido la oportunidad de vivirlo, es verdad que al principio tienes como una sensación de vértigo terrible, ¿no? Y yo la tuve sobre todo en las primeras semanas y el verano, que ha sido un verano muy duro y muy intenso. Y en general es un puesto muy duro y muy complicado. Pero conforme van pasando los días y conforme vas viendo todas las cosas que eres capaz de conocer, de descubrir, de ver, de entender y de hablar con tantísima gente, la verdad es que tengo que decir que sí que mola. Pero es que una de las partes de su trabajo consiste en garantizar la seguridad de las personas y eso tiene que ser... A ver, cuando estaba ETA, evidentemente el puesto de delegado del gobierno era un horror. Te despertaban de madrugada y te decían, no, ya ha pasado esto, ha pasado lo otro, o ha habido un intento, en fin, cosas que muchas veces los ciudadanos no hemos llegado a saber y han pasado o han estado en trance de pasar. Ahora pues sigue habiendo concentraciones, fiestas populares en donde pueden pasar cosas. Yo eso lo veo lo más complicado de todo lo que conlleva ser delegado del gobierno. La seguridad es sin duda muy compleja, gestionar la seguridad, pero por contra tienes a los mejores aliados, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo tengo que decirte que uno de los motivos por los que digo que mola ser delegada del gobierno y por lo que me gusta también desempeñar este cargo es sin duda alguna por esa relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son grandísimos profesionales, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como por supuesto también el Ejército y el resto de pues, la Unidad Adscrita, la Policía Nacional, de la Generalitat o las policías locales con las que trabajamos muy intensamente y de forma muy directa a través de las juntas de seguridad. La verdad es que después de haber conocido por dentro a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cómo trabajan, lo grandes profesionales que son y ese compromiso que tienen con la ciudadanía, es verdad que la seguridad es compleja, pero cuentas con grandísimos profesionales que garantizan que se lleve a cabo. Su hermano Toni Bernabé también fue delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana. Y es una cosa inédita en España, ¿eh? Sí, esto no ha pasado ¿verdad? nunca. No ha pasado nunca, a ver si se hereda de... Y la verdad es que yo misma también me sorprendo, nosotros muchas veces lo comentamos como casualidad de las casualidades, ¿no? de la vida. Y sí, bueno, ha sido para mí tener a mi hermano es sin duda una suerte. Porque me ayuda muchísimo, porque le pido muchísimos consejos y sobre todo porque fue un gran delegado. A mí me da la impresión de que él dormía peor que usted. Mucho peor porque él vivió sus 4 años de delegado del gobierno con la banda terrorista, además en los últimos años, ¿no? de la banda terrorista, en los que tampoco respondía siquiera a patrones muy concretos y desde luego fue mucho más complicado. Sí. Oiga, dígame, igual que el Senado dicen que es el lugar de retiro de los políticos, ¿la delegación del gobierno es el lugar de promoción de los políticos? Yo, si quiere que le diga la verdad, Sí. no lo sé, porque han pasado muchísimos delegados y muchísimas delegadas y cada uno ha tenido sus Usted ha sido propias... concejal en Valencia, ahora es delegada del gobierno y, en fin, los rumores políticos apuntan a grandes proyectos para un futuro más o menos cercano. Bueno, yo la verdad es que a mí, donde estoy, me gusta trabajar de forma seria y rigurosa y me encantaba estar en el Ayuntamiento de Valencia. Creo que han sido los mejores años de mi carrera política y ahora estoy viviendo unos meses maravillosos en la delegación del gobierno. A mí me gusta la política, me gusta desde luego servir a la ciudadanía y sobre todo me gusta escucharla.
Y creo que en los puestos en los que he estado he tenido la suerte de que puedo escucharlos y sobre todo puedo hacer que muchas de sus demandas de una manera u otra se puedan hacer realidad. Es más fácil en el ayuntamiento porque la política local siempre es mucho más cercana y tienes más capacidad de... Y encima los medios de comunicación estamos menos encima, ¿no? Que las cosas... no te creas, la política local siempre hay compañeros también, allí pendientes. También tienes a los medios locales que están muy pendientes. Sí, claro que sí. Otra de las partes importantes de la labor de un delegado del gobierno es la de ejercer de portavoz del gobierno. ¿Se puede estar al 100% de acuerdo con lo que dice el gobierno o hay que dejar las opiniones personales y los gustos personales y las ideas personales al margen? Yo creo que gustos y opiniones personales tenemos todos, pero los delegados del gobierno y las delegadas del gobierno, en este caso yo, tenemos también un trabajo muy importante y es que tenemos que ser capaces también de transmitir al gobierno a la voz del pueblo valenciano, en este caso. Y es verdad que a veces pues hay cuestiones que afectan directamente a nuestro territorio y en este caso a la Comunitat Valenciana en la que tenemos que trabajar y en eso yo tengo la suerte, por ejemplo, mi hermano que fue delegado del gobierno en otra época distinta donde no gobernaba en la Generalitat un gobierno del mismo color que en el gobierno de España. Yo aquí tengo la gran suerte de que mis principales aliados, en este caso es el presidente de la Generalitat, que sin duda alguna es el mejor embajador de los valencianos. Usted siempre ha sido considerada chimista. Yo soy del Partido Socialista, militante desde hace muchísimos años y desde luego me une un profundo respeto y admiración al secretario general y al presidente de la Generalitat porque creo que hoy por hoy es el mejor valor que tiene no solo el PSPB, que sin duda alguna lo es, pero también el Partido Socialista. Se retirará algún día, me imagino, de la política el señor Puig y entonces estará usted... Bueno, estaremos infinidad de compañeros y yo espero que el presidente Puig en plena madurez política. Mucho tiempo al frente del partido en la comunidad. Yo ahí lo dejo votando, ya veremos lo que pasa en un futuro más o menos cercano. Si usted no está de acuerdo con las políticas del gobierno para la Comunidad Valenciana, ¿cómo transmite? Claro, en público no lo dirá, me imagino. Pero supongo que por canales internos... Bueno, yo creo que cualquier responsable político esté en el ámbito en el que esté, igual que en un Consejo de Ministros, no todos los ministros estarán de acuerdo con una decisión que se tome, o no todos los consellers en un pleno del Consell, o no todos los concejales de un equipo de gobierno en una junta de gobierno, pues en esos espacios, en los espacios de debate, de discusión, es donde se tienen que poner de manifiesto pues, las opiniones de cada uno. Yo, en mi caso, pues, por supuesto, cuando creo que se puede hacer cualquier acción o cualquier propuesta que sea buena para el territorio, pues intento, sin duda alguna, llevarla a quien corresponde. Esto de la transmisión de información a mí se me fascina. Por la mañana le mandan a usted unos WhatsApps diciendo lo que va a decir el gobierno hoy es esto, esto, esto y esto, ¿o cómo funciona la Exactamente cosa? Es así. Es así, ¿no? Exactamente es así. Bueno, esa es la suerte también que tenemos ahora, ¿no? Que la suerte que tenemos que las comunicaciones, las redes son mucho más ágiles y la transmisión de información es mucho más ágil. Seguramente hace unos años, pues hasta que llegaba esa información pasaban horas. Ahora, en cuanto abres el ojo, ya tienes el primer WhatsApp del día donde tienes toda la información. Pero yo creo que eso lo tenemos ya en todas las administraciones, en todas las instituciones, incluso también en las empresas, ¿no? En la propia prensa. Yo me levanto por la mañana y lo primero que leo es la prensa. Y si me desvelo, como las publicaciones se publican de madrugada, pues ya también la leo. ¿Le ha llegado a pasar alguna vez decir una cosa y a continuación llega el WhatsApp? No, hay que decir lo contrario. Eso no lo ha llegado a pasar todavía. De momento no. De momento no. De momento las informaciones siempre van en una dirección y no suelen ir cambiando. De todas formas, usted es delegado de un gobierno complicado porque tiene dos partes. ¿Lo es de las dos partes o es usted, al ser socialista de origen, más de unos que de otros? Por suerte, o no sé si por suerte o no, pero bueno, yo creo que por suerte ya vengo de un gobierno, que era el gobierno en la ciudad de Valencia, que es un gobierno de coalición, igual que pero el con gobierno Compromís, de la no con Generalitat. Podemos. Con lo Podemos debe ser algo más difícil, gobernamos ¿no? en el primer mandato con Podemos y tengo que decir que no fue un gobierno difícil y de hecho con Podemos y en aquel momento con su portavoz llegamos a muchísimos acuerdos e hicimos muchísimas cosas en común y
ahí están los datos, ¿no? En el ayuntamiento se han aprobado 8 presupuestos con nuestros socios de gobierno y en el gobierno de España se han aprobado también los presupuestos. Otros no pueden decir lo mismo. ¿Quién es el ministro más simpático? Pues mira, a mí me cae muy bien, hablamos de ministro hombre, ¿no? No, ministro en general, ministro o ministra, da igual. Ay, pues es que entonces ahí tengo varios. Bueno, pues dígame ministro hombre, venga. A mí, Fernando Grande Marlaska me parece una persona entrañable y maravillosa. Pues mire que yo pensaba que me iba a decir Iceta, Miquel Iceta. Bueno, No sé. yo creo que también Iceta es una persona donde Bueno, sí. se ha ganado el cariño de la Vamos a ciudadanía dejarlo ahí general. Pero a mí personalmente... ¿Y mujer? ¿Ministra? Pues le tengo un cariño especial a la ministra de Transporte, a Raquel. Raquel García. No a Teresa Raquel Rivera. Sánchez. Perdón, Sánchez. Raquel García es nuestra compañera de informativos. Raquel Sánchez. Y aparte tenemos una consejera que también es Raquel. Bueno, Todo eso tengo que quitar a mi ministra, que es Diana Morán. Sí, pero Teresa Rivera no, ¿verdad? No debe estar entre sus favoritas. Bueno, Teresa Rivera dice siempre una broma que dice, bueno, es el Ministerio Verde, pero también es el Ministerio de los Marrones, ¿no? Porque es un ministerio muy complicado en el que tratar determinados temas que además son tan sensibles en esta comunidad no es sencillo. A nivel personal, yo creo que la vicepresidenta tercera es una mujer con una grandísima personalidad que ha defendido muy bien los intereses de España en Europa, sobre todo en una materia muy sensible que afecta a todos y cada uno de los españoles y las españolas, que es el precio del gas, y que gracias a su determinación ha sabido ponerse delante de los países que históricamente han mandado en Europa, y gracias a ese liderazgo que ejerció y que ella misma sirvió de ejemplo para el resto de países, sobre todo del arco mediterráneo europeo, hemos conseguido que se bajara ese tope del gas a más de 100 euros. Sin embargo, el precio del agua para la desalación, ahí tenemos el precio del agua un es verdad problema. que viene, es una situación que se ha dado porque se acaba el decreto de sequía y los procedimientos han hecho que se eliminaran todo lo que conllevaba ese decreto de sequía, pero como bien le dijo la vicepresidenta al presidente de la Generalitat, y así también lo hizo público el presidente, la vicepresidenta está trabajando con todo su equipo para lo más pronto posible publicar un nuevo decreto donde, por supuesto, se vea reflejada la bajada necesaria, absolutamente necesaria, del precio del agua. ¿Usted está a favor del mantenimiento del trasvase Tajo Segura? Vamos a ver, si hay algo que no se puede poner en cuestión, son los datos y las cifras. Y si hay un gobierno que ha trasvasado más agua en los últimos 25 años, en los últimos 20 años, ha sido el gobierno, en este caso, de Pedro Sánchez. ¿Eso va a seguir pasando en el futuro? Es que eso es una realidad, quiero decir. Y ahora lo que tenemos que ser conscientes es la situación que vivimos general de escasez de un recurso tan importante como es el agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es trabajar en las nuevas fórmulas de modernización de los sistemas para que podamos tener más agua, un agua que sea sostenible. Y para eso, hoy, ya en el 2022, podemos decir que en la Comunitat Valenciana va a haber una inversión de más de 600 millones de euros en inversiones hídricas. Y esto es una realidad. Cuando en el 2018 llegamos al gobierno, no había ni un solo proyecto de modernización de sistemas de agua, ni uno solo redactado. ¿Pero qué hacemos con el trasvase, delegada? El trasvase está garantizado. ¿Seguro? Está garantizado. Lo que estamos poniendo en cuestión, aquí nos está poniendo, lo que se está queriendo poner en cuestión son irrealidades, es decir, el trasvase está. Lo que se marcan son unos caudales. Que no es una cuestión de voluntad que quiera el ministro o la ministra de turno o el gobierno de turno. Se lo pongo más claro. ¿Va a seguir llegando agua del trasvase o a través del trasvase va a seguir llegando agua del Tajo? En algún momento alguien ha dicho que no. Si Pues aquí lo que se ha puesto es un caudal ecológico, donde
tiene que haber unos requisitos y unos criterios y donde hasta un tope se puede trasvasar. A partir de ahí, lo que hay que buscar es todas las fórmulas posibles para garantizar el agua. Es que lo que sí que sabemos, porque lo estamos viendo todos los ciudadanos y ciudadanas, es que el agua es un bien escaso y no garantizado. Y tenemos que buscar la fórmula para garantizar esa agua. Y hacerlo además de una forma también que sea asequible. Y que por supuesto sea asequible para quienes más la necesitan, que son los regantes y los consumidores. Pues hay quien, y usted lo sabe muy bien, hay quienes piensan que el gobierno no se está portando especialmente bien, no ya con la Comunidad Valenciana en su conjunto, sino específicamente con la provincia de Alicante, por el tema de los presupuestos generales, por el tema de la subvención del inserso que ha quedado congelada, de los viajes del inserso, por esto del agua que estamos comentando, por lo de las sedes espacial y de inteligencia artificial. Usted, que tiene tan buena relación con el presidente Puig, ¿no le dice alguna vez, oye, Pilar, mira a ver qué está pasando? ¿Por qué me están haciendo la campaña a la contra? No, yo con el presidente Puig hablo mucho, como se podrá imaginar, y sin duda alguna le tengo que decir que la principal preocupación del presidente es que todas aquellas cuestiones que son vitales y fundamentales para el pueblo valenciano estén encima de la mesa de todos y cada uno de los ministerios. Y él lo hace permanentemente, lo hace conmigo y lo hace con cada una de las ministras y ministros y, por supuesto, con el presidente del gobierno. Pero es que ese trabajo tiene sus frutos y aquí podemos hacer todo el ruido mediático que queramos. Aquí podemos utilizar de forma partidista, como ha hecho aquí, si hay alguien, y esto lo sabemos todos y cada uno de los valencianos y valencianas, que desgraciadamente vimos, y yo lo digo con vergüenza, como hubo un partido que, estando en el gobierno, aprovechó de una forma, permítanme decirlo, vergonzosa el agua, fue el Partido Popular, que aquí trajo autobuses y organizó paellas para hacer reivindicaciones del agua, cuando luego llegó Mariano Rajoy y fue el que cerró el trasvase. Si es que aquí nadie ha cerrado el grifo del trasvase Tajo Segura, excepto Mariano Rajoy. ¿Y dónde estábamos? Todos estos que salen ahora a decir lo que nos castiga el gobierno socialista, yo no los vi en ningún momento decirle a su jefe de filas entonces que por qué había cerrado el trasvase. Y estaban gobernando aquí. Yo no vi al presidente ni Camps ni al presidente Fabra decirle a Mariano Rajoy por qué había cerrado el trasvase Tajo Segura. No lo escuché. Tampoco escuché a nadie en la provincia de Alicante quejarse cuando ni siquiera los tenían en cuenta en los presupuestos generales del Estado. Oiga, yo reconozco que hubo un error en estos presupuestos generales del Estado, que no se contemplaron inversiones que estaban contempladas pero que no se reflejaron bien en la provincia de Alicante, se corrigió y le aseguro que hoy por hoy en el presupuesto del 2023 es el presupuesto más alto que ha tenido la provincia de Alicante en los presupuestos generales del Estado. Una campañita vamos a tener, ¿no?, durante todo este año. Pues sí, probablemente sí, pero yo ya le digo que como delegada del gobierno, pero sobre todo yo que me conozco a mí misma, ahí estoy yo para trabajar durante toda la campaña. Va a ser muy comparativa esta campaña, aparte de dura, que eso no lo discute nadie, no lo duda nadie, pero va a ser muy comparativa de, oye, tú lo hiciste peor cuando gobernabas, oye, pues mírate tú, pues mírate... Mire, yo es que creo que en este caso al gobierno de España, a este gobierno, no le hace ninguna falta compararse con el gobierno del Partido Popular. Nosotros podemos dar los datos y los datos que podemos decir es que hoy en España trabaja más gente que nunca en la historia, que en los últimos 20 años hay más gente trabajando que no lo había habido antes, que hay menos... que hay una reducción de las cifras de empleo que no se habían dado, que aquí hemos tenido crisis económicas que han sido muy graves, como tuvimos la del 2008 o como hemos tenido esta, que ha sido una crisis que ha pasado, que ha sido un cúmulo de crisis, ¿no? Porque hemos tenido la crisis del COVID, que además se ha unido enseguida con la crisis de la guerra de Ucrania, que quizá ha sido la crisis social y económica más importante de nuestra historia reciente. Sin embargo, este gobierno ha sido capaz de recuperar las cifras de empleo en 9 meses. Eso no ha pasado. ¿Y por qué le va mal en las encuestas al gobierno? Bueno, no le va tan mal. A los dos partidos. No le va tan mal, ¿eh?
Bueno, no levantan mal. Excepto el CIS, todos dan ganador al PP. Bueno, esto depende usted de dónde mire de las encuestas y de qué medios también las publiquen. Al final, las encuestas también es un poco... bueno, pues ¿Pero qué pasa? hay encuestas según colores y según los gustos. ¿No les entienden las políticas que desarrollan? Hay una pregunta que se da de forma reiterada y tiene siempre la misma respuesta. Y es que la mayoría de los españoles piensan que su situación es buena. Personal, que su situación personal es buena. Es verdad que después, pues bueno, hay mucha presión, mucha tensión, en la que a mí me gustaría que obviamente esa tensión se rebajara, sobre todo porque no lleva y no conduce a nada. Mire, el ejemplo que vivimos ayer, con una situación como la que se ha vivido en Brasil, donde la voluntad del pueblo se ha puesto en cuestión por unos cuantos y donde ha habido una unanimidad de todos los países y de todas las instituciones para condenar esa situación, al final aquí la portavoz del Partido Popular en España, en el Congreso de los Diputados, sale tomando una situación tan grave donde debería unir a todos los demócratas para condenarlo solo para atacar al gobierno. Esas cuestiones es lo que hace que la política sea del todo inútil. Las primarias y autonómicas de mayo son... Perdón, las primarias. Eso es un acto fallido. ¿Las municipales y autonómicas de mayo son unas primarias para las generales de diciembre? Bueno, yo creo que las elecciones municipales y autonómicas que vamos a vivir en esta comunidad van a responder al trabajo del Gobierno de la Generalitat y de la mayoría de ayuntamientos. Es una situación muy complicada, que hemos vivido una legislatura muy compleja. Yo, desde luego, cuando entré en el ayuntamiento jamás me podía imaginar que iba a vivir lo que he vivido, ¿no? Y de la manera y con la intensidad que lo hemos vivido. Y yo creo que la ciudadanía lo va a reflejar en las urnas. Y yo creo que en este caso y en la Comunitat Valenciana, el caso del Gobierno de la Generalitat y del president Puig ha sido un ejemplo de cómo gestionar una crisis tan compleja y tan difícil desde el diálogo, muy alejado de la confrontación y sobre todo buscando soluciones. Yo el otro día lo decía el presidente y creo que tiene toda la razón. Alguien decidirá que estamos en campaña y que se pone en modo campaña, porque así lo dice sobre todo el Partido Popular, nosotros estamos en modo campaña. Y el presidente, y yo creo que es lo que hay que seguir haciendo, está en modo solucionar los problemas de las personas. Y como lo ha hecho y lo ha demostrado desde el primer día, igual que lo está haciendo el Gobierno de España, porque quiero decirle que hemos movilizado en los últimos meses más de 45.000 millones de euros para doblegar esas curvas que tanto la COVID por un lado como luego la crisis de Ucrania por otro nos han puesto entre las cuerdas, pero sobre todo el Gobierno ha trabajado para corregir algo que en otras crisis no se ha corregido, que son las desigualdades. ¿Va a venir mucho Pedro Sánchez en los próximos meses por la Comunidad Valenciana? Valenciana? La verdad es que últimamente ha venido mucho. De hecho, el último día cuando me despedía de él me dijo, bueno, volveré pronto porque últimamente vengo Pero la Comunidad mucho. Valenciana, es que hay algunos que dicen... Bueno, esta semana tenemos a la vicepresidenta el miércoles en Castellón, tenemos a 2 secretarias de Estado también esta misma semana y la semana pasada tuvimos a la ministra de Transportes, es decir, aquí prácticamente todas las semanas tenemos la presencia de miembros del Gobierno que están trabajando de forma directa con la comunidad. Pero electoralmente es relevante la Comunidad Valenciana para el Partido Socialista. Antes se decía que Andalucía era el gran granero de votos del PSOE, ahora ya no lo es, en teoría, si siguen las cosas como en la última convocatoria autonómica. Entonces, Comunidad Valenciana, pero claro, en Cataluña también hay perspectivas de mejorar. Yo creo que... Y ya no está tan claro que la Comunidad Valenciana sea objetivo
preferente del Bueno, gobierno? yo creo que el compromiso del Partido Socialista con la Comunitat Valenciana no puede ser más claro. O sea, el Congreso del Partido Socialista se celebró fuera de Madrid por primera vez y se ha celebrado en Valencia. El acto de inicio de las elecciones municipales con todos los candidatos y candidatas a las ciudades grandes de todo el país se ha celebrado en la ciudad de Valencia con el presidente Puig y con Sandra Gómez como cabezas de cartel, con Pedro Sánchez y la presencia, desde luego, continuada de los miembros del Gobierno, así sin duda lo ¿Va a ir usted en alguna lista para las próximas? Yo soy la delegada del Gobierno. Ya lo sé, pero Yo puede no voy dejar a de las serlo en listas. cualquier momento para ir en una lista. Yo creo que estoy muy bien en este momento, en el lugar en el que ha decidido el Gobierno que esté, y desde luego voy a trabajar para que los valencianos y las valencianas en las próximas elecciones generales revaliden su confianza con el Partido ¿Un delegado del Socialista. Gobierno hace campaña? Un delegado del Gobierno trabaja para demostrar que las políticas que hace el Gobierno son efectivas y son válidas. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted de su acción de gobierno? Dígame, un minutito tenemos, me están haciendo las señas oportunas. ¿Ya? Pero si esto ha sido... esto ha sido visto y no visto. Bueno, tiene que usted tendré que volver, más a menudo. Tendré que volver. Que además nos ha costado, que tiene usted una agenda muy apretada Sí, y nos ha costado sí, encontrar sí. el hueco. Pero Bueno, dígame, pues lo buscaremos. Venga, pues encantados de recibirle de nuevo. Una preocupación, la que más esfuerzo le suponga a usted en el momento actual de su acción como delegada del Gobierno. Bueno, yo creo que a mí como delegada del Gobierno, pero al Gobierno en su conjunto, lo que más nos preocupa es que en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, con esta crisis acumulada que venimos arrastrando, afecte lo menos posible a las familias trabajadoras, que es a la inmensa mayoría. El escudo social, que no solamente es para las familias, sino también para las personas autónomas o para las empresas, o sobre todo para nuestra industria, tienen que contar con el apoyo del Gobierno, y en eso vamos a trabajar para que así sea. Yo le he pedido una entrevista a Pedro Sánchez, pero en fin, de momento me han dicho que no va a poder ser. Le volveré a invitar a usted. Doña Pilar, muchísimas gracias. Aquí volveré encantadísima. Muchas Gracias a gracias. vosotros.